Listo, Bere. Buenos días. En nombre de la doctora Laura Suchil, queremos agradecer a todos por conectarse, en especial a nuestra ponente, la doctora Rosa María Álvarez Gómez. Gracias, doctora, por aceptar participar en esta serie de conferencias virtuales que el Departamento de Vinculación del INCAN organiza. La doctora Rosa María Álvarez nos hablará sobre qué son y qué detectan las pruebas genéticas, un tema muy importante, relevante y que constantemente nos preguntan. La doctora Álvarez es médico especialista en genética por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Biológicas por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, investigador en Ciencias Médicas y responsable del programa institucional de la Clínica de Cáncer Hereditario del INCAN. Como vemos, tiene mucha experiencia en este tema y pues gracias, doctora, nuevamente. Gracias a todos por ingresar. Al final nos pueden ir poniendo sus preguntas para que le demos respuesta al finalizar la sesión. Doctora Rosa María Álvarez, muchas gracias por aceptar la invitación. Le dejo a su público. Muchísimas gracias por considerar pues que podamos tocar este tipo de temas. Como bien comentan, representan muchas de las dudas que no solo tenemos en el grupo de pacientes que pues tengo el privilegio de atender aquí en esta institución, sino que son parte de las dudas bien frecuentes que podemos llegar a tener respecto al cáncer. Entonces, el objetivo de la presente plática pues tiene poder tener información que resulte práctica, que resulte concisa para poder tener esta información y si hay dudas pues resueltas. Por lo tanto, pues les pido que se sientan con la libertad de poderlas externar, poderlas expresar y que podamos tener entonces un foro abierto para este tipo de discusión. Entonces, lo que quisiera yo iniciar es hacer un contexto, una serie de introducción a ciertos conceptos que existen alrededor del cáncer y para lo cual es importante tenerlos muy claros y que de ahí vamos a ir desarrollando pues todo lo que tiene que ver con los estudios asociados al cáncer. Entonces, lo primero que hay que tener dentro de estos conceptos con claridad es el concepto de qué es una célula. Las células lo podemos ver como en analogía a los tabiques o los bloques que nos construyen, ¿no? Entonces podemos compararnos con un gran edificio y que ese edificio requiere de estos elementos básicos, ¿no? Que son las células para podernos conformar. Las células tienen una estructura y esta estructura está compuesta al nivel generalmente central por un núcleo y en este núcleo es donde estamos guardando esta información genética. Entonces, por eso les comento que para empezar a tener la dimensión de cómo estamos organizados y cómo estudiamos eso de que estamos organizados, pues visualicémonos como un gran edificio y que ese edificio está compuesto por diferentes tabiques y esos tabiques pues hacen justo las funciones que se van requiriendo en cada sección. Entonces tenemos tabiques que son especializados para la piel, tabiques que son especializados para el sistema circulatorio, tabiques especializados en el hígado, en el riñón, en el corazón, y todos la característica es que en su núcleo, en su centro, guardan esta información genética. Ahora, estamos ya entonces teniendo en la boca otro concepto importante, que es la información genética. La información genética es un código. Son una serie de letras que están escritas de tal forma que su lectura permite que podamos funcionar. Entonces, esa información genética es la misma que está presente en cada célula del cuerpo, sin embargo, la lectura de ciertas zonas de la información genética pues se va a ver representada en la especialización de las distintas células que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, si bien esta información genética, como les comento, es la misma, de acuerdo a cómo la vamos a leer y cómo la vamos a expresar, es que se va a manifestar como las células que están conformando nuestros vasos sanguíneos, o nuestro tejido adiposo, o nuestro tejido óseo. Y bueno, entonces ahora lo siguiente que hay que adentrarnos es cómo está constituido este código, este lenguaje que ya les adelanté, que tiene letras y que corresponde a esta información genética que también llamamos como ADN.
El ADN, o que es la abreviatura para el ácido desoxirribonucleico, es de forma también muy esquemática para que la podamos imaginar una especie de escalera, y esta escalera en cada peldaño tiene las letras a las cuales he hecho referencia. Entonces, estas letras van a estar acomodándose en estos peldaños de forma consecutiva, de tal suerte que tenemos billones de letras y van a estar muy bien organizadas. Estas letras en nuestro lenguaje genético son 4. Esto es algo que pues discrepa de otros lenguajes que reconocemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestros alfabetos que están compuestos por un número importante de letras, las dividimos como consonantes, como vocales, y de acuerdo a cómo organizamos esas letras, podemos entonces hacer un lenguaje que entendemos y con el cual nos comunicamos. Otra vez, vamos a hacer uso de estas analogías para entender entonces cómo esta información genética puede descifrarse y puede entonces estar dando mensajes para que nosotros funcionemos. En el caso de la información del ADN, estas 4 letras son sustancias químicas que conocemos como citosina, adenina, guanina y timina, y que están organizadas en esta estructura de la escalera de caracol que ya les he mencionado, que es el ADN. Ahora, este ADN todo el tiempo se tiene que estar leyendo y ya hay ciertas reglas de cómo se lee, en qué momentos, por ejemplo, cuando somos apenas una célula inicial, producto de la unión del óvulo y el espermatozoide, esas primeras lecturas van a permitir que pues vaya teniéndose el código de cómo formar la cabeza, el corazón, las extremidades, y posteriormente pues se va leyendo para todas las funciones que necesitamos. En este preciso instante, nuestro ADN se está leyendo para poder hacer las sustancias químicas que nos permiten pues tener los neurotransmisores para poder integrar esta información que estamos escuchando, que estamos viendo a nivel de nuestro sistema nervioso central, para producir energía, para utilizar esa energía, para producir hormonas, para que nuestras células sepan cuándo tienen que morir, cuándo tienen que hacer nuevas células. En resumen, todo lo que hacemos, todo lo que somos, está guardado en este código que está al interior de cada célula de nuestro cuerpo y que continuamente se está leyendo para poder funcionar. Entonces, imagínense este código como lo tenemos, no, yo les explico muchas veces que no es como imaginar que tenemos una sopa de letras ahí aventada al interior de nuestras células, ¿no? Tiene un orden. Entonces, el primer orden ya lo veíamos en esta escalera de doble hélice, ¿no? De caracol, y ahí podríamos ir viendo la secuencia que ya hoy conocemos por un proyecto que se llamó el genoma humano y que nos permite entonces saber cuántas letras tenemos y en qué orden en cada segmento deben de estar escritas. Estos segmentos están muy bien organizados y los conocemos como genes. Entonces, imagínense, para tener como esta información, el impacto del nivel de cómo está organizada, que es como entrar a una gran biblioteca donde vamos a tener estructuras donde están guardados esos libros como si fueran libreros. Esas estructuras que son los libreros les llamamos cromosomas, y los libros, si nos acercamos y los hojeamos, pues están llenos de estas 4 letras organizadas de distintas formas. Lo que vamos a ver al hojearlo es que están repetidas, repetidas, repetidas miles de veces estas letras. Y si vemos el conjunto de todos los genes, pues entonces sabemos que son billones de letras las que están ahí acomodadas en esa gran biblioteca. Estos genes pues van a determinar, como ya les mencionaba, tanto nuestros rasgos como cómo nos formamos, ¿no? Cómo se estructuró nuestro hígado, nuestro riñón, nuestro corazón, cómo está nuestra apariencia física, ¿no? El color de nuestros ojos, la forma de nuestro cabello, la forma de nuestra nariz, nuestra boca, nuestra estatura, ¿no? Y también cómo vamos a ir funcionando. Entonces, este orden es vital. ¿Por qué? Porque si perdemos el orden en algún momento, si alguno de esos libros se desorganiza, si alguno de las letras que están escritas en los libros se malescribe o se borra o se escribe de más, entonces lo vamos a ver como consecuencia en una enfermedad dentro de nuestro organismo. Y esta enfermedad, como tiene que ver con los genes, que los
primero recibimos mitad de mamá, mitad de papá, recuerden, guardados en óvulo y espermatozoide, pues podemos también transmitirlos entonces a nuestros propios hijos, y si en algún momento hay alguna alteración, pues entonces esta información se va a estar transmitiendo de padres a hijos, y entonces también por eso hablamos de este carácter hereditario. Entonces, teniendo estos conceptos por delante, y sabiendo que en cada célula de nuestro cuerpo existe esta información, y que esa información, la forma en que se descifra, que se lee, es vital para que nos hayamos formado y para que funcionemos, entonces podemos tener mejor también ahora el concepto de qué es el cáncer y cómo esta información genética tiene que ver también con el proceso de formación de tumores. Antes de entonces hacer inmersión a este tema, veamos en esta diapositiva que les estoy proyectando a estas estructuras que llamamos cromosomas, que les decía, haciendo la analogía, son como los libreros donde están guardados nuestros 23,000 genes que reconocemos que como humanos tenemos. Los humanos tenemos 46 cromosomas. De estos cromosomas, 2 de ellos son muy importantes porque son los que determinan, porque ahí están guardados los genes que determinan si somos y nos vamos a desarrollar dentro del sexo femenino fenotípicamente, o como en el sexo masculino, ¿no? En el caso del cariotipo, es decir, de la representación de cromosomas que les estoy enseñando, vemos un cariotipo de un individuo 46XY, y esto quiere decir que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y que lo determinan como un varón. Entonces, en esta información genética, si ustedes, como les decía, nos imaginamos que es como entrar a una gran biblioteca, pues vemos que cada una de las líneas grises, blancas, negras que están aquí en los cromosomas, si nos acercáramos y pudiéramos tomar esas regiones y como en una biblioteca tomar un libro y hojearlo, estaríamos encontrando la información que está determinando cómo funciona o cómo se formó alguno de los órganos o alguna de las partes de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, esto es una imagen de un estudio que hoy podemos hacer para reconocer esa información genética, y que, bueno, en este caso es una información que se obtuvo de una muestra de sangre periférica, es decir, de una muestra de sangre como cuando vamos a un laboratorio que nos dan un piquetito en el brazo, y de esa muestra de sangre lo que se hizo fue extraer a células que se llaman linfocitos, son parte de las células que tenemos circulando en nuestra sangre, y de ahí fue donde pudimos hacer un cultivo celular, es decir, poner a estimular a que crecieran esos linfocitos, y después hacer que se detuviera ese crecimiento, que les pudiéramos poner como en una fotografía, como lo que están viendo, para poderlos estudiar. Aquí ya empezamos también a ver algo de lo que va a tocar a revisar en el tema que nos ocupa, que son los estudios genéticos, y este es un estudio genético que representa la información y la organización genética de un individuo varón que pues por lo menos tiene todos sus cromosomas completitos. Ajá, toda esa información hasta este nivel de organización la podemos ver completamente normal. Ahora, si se fijan, toda la información está en parejitas. Hay 2 cromosomas 1, hay 2 cromosomas 2, hay 2 cromosomas 3, y así sucesivamente hasta llegar al 22, y el 23 es de los sexocromosomas que ya mencionamos. Esto ocurre porque la mitad de nuestra información viene guardada en el óvulo, como ya les he referido, y entonces ahí tenemos 23 cromosomas, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y así sucesivamente, y uno de los cromosomas sexuales, las mujeres en el óvulo tenemos un X de manera, digamos, universal, y en el espermatozoide viene la otra contraparte, viene un cromosoma 1, el cromosoma 2, el cromosoma 3, el cromosoma 4, y en los espermatozoides o puede venir un cromosoma X o puede venir un cromosoma Y. Por eso sabemos que el que determina la asignación del sexo desde el punto de vista de los cromosomas, pues es el varón a través de los espermatozoides. Entonces, de ahí viene como este refrán popular de que somos mitad de mamá, mitad de papá, porque las células de nuestro cuerpo todas van a tener este completo grupo de cromosomas, a excepción del óvulo y espermatozoide.
en el óvulo y en el espermatozoide vamos a tener 23 y 23 cromosomas, pensando que son justo estas células complementarias que al unirse van a mezclar la información que viene de mamá y papá para dar inicio a un nuevo ser vivo. Y ese es el inicio de todos nosotros. Entonces, bueno, esto es igual una información que aunque no tiene que ver netamente con el cáncer, es una información general que es muy importante de tener a consideración, porque entonces ya también estamos distinguiendo que es diferente cualquier célula de nuestro cuerpo, cualquier tabique de nuestro cuerpo, a los tabiques que nos ayudan a reproducirnos, a las células que nos ayudan a reproducirnos, que son el óvulo y espermatozoide, y como estas son las semillitas de las cuales pues se origina un nuevo ser vivo, les llamamos células germinales, ¿no? Seguramente cuando han visto que en los niños, cuando en la escuela hacen como estos experimentos primeros, ¿no? De poner a germinar un frijolito, decimos, el germinado, de ahí viene para que tengamos relación esta palabra de germinal. Es la célula que da origen a la vida y es la única célula que va a ser distinta en cuanto a la cantidad de información genética, porque en lugar de tener toda su información completa como cualquier otra de nuestro cuerpo, va a tener la información a la mitad, pensando que tiene una contraparte, un espermatozoide, o en el caso del espermatozoide, un óvulo, de donde puede entonces unirse esa información para dar origen a un nuevo ser vivo. Entonces, ya con esta información general de por medio, podemos tratar de ver algunas generalidades del cáncer. ¿Qué es el cáncer? Y aquí la imagen que yo les estoy poniendo para tener como esta definición de por medio es el de una rebelión. Entonces, ¿por qué? Porque es una forma también de imaginarnos cómo las células normales continuamente pues están haciendo procesos para crecer, para dividirse, para saber cuándo se tienen que morir, para producir energía, pero cuando una de esas células se pone rebelde y deja de seguir las reglas que están establecidas de cómo se debe de comportar, cómo debe de hacer más hijas, cómo debe de saber cuándo ya se debe de morir, con qué frecuencia utiliza y produce energía, es cuando empezamos a tener un desorden. Ese desorden, desde el punto de vista técnico, científico, nosotros le llamamos inestabilidad genómica. Pero es fácil imaginarlo como esta serie de rebelión, esta especie de no seguir las reglas. Y eso a lo que nos lleva es a que una célula rebelde entonces empiece a tener hijas, a ser hijas igual de rebeldes que ella. Y entonces, con el paso del tiempo, tenemos que de una hija rebelde, después ya son dos, después ya tenemos cuatro, después son 16, 32, 64, hasta que poco a poco tenemos ya una masa de células que están conformando un tumor. Entonces, si lo pudiéramos ver como lo estamos haciendo en esta diapositiva, pues de poco empezamos a encontrar, ¿no?, esta rebelión, donde claramente ya empezamos a delimitar como tal una bola, una masa, y esa masa crece y crece y crece, ¿y qué creen? Pues va afectando a lo que está alrededor, o sea, va haciéndose espacio en el tejido donde está creciendo, en el órgano donde está creciendo, desplazando a las células normales, hasta que llega a un vaso sanguíneo. Recuerden que veíamos en una imagen previa que los vasos sanguíneos son como carreteras que están alrededor de todo nuestro cuerpo para llevar la circulación, para llevar sangre y con ello oxígeno, para que podamos recibir con ese oxígeno todos los nutrientes que nuestras células requieren para también poder estar funcionando. Entonces, cuando esas células malas, esas células rebeldes, alcanzan el torrente sanguíneo, potencialmente podrían llegar a cualquier parte de nuestro cuerpo e invadir los otros órganos que están alrededor. Tenemos un sistema como de filtrado, ¿no? Un sistema como de drenaje, que es el sistema linfático, y entonces allí muchas veces pues se puede empezar a detener esta migración de células como si fuera una frontera, pero como todo tiene un límite, entonces llega un punto en que ese sistema linfático se ve rebasado y entonces las células
de los tumores empiezan a poder dispersarse a cualquier parte del cuerpo. Claro, dependiendo de dónde se originó, del tipo de tejido donde se originó, hay ciertos tumores que les gustan más algunos órganos que otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los tumores de próstata les gustan los huesos, ¿no? Se alojan esas células del tumor en las células óseas, y las que están más cercanas a la próstata son las de la columna vertebral, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ver estos primeros sitios de metástasis. Entonces, ya estamos hablando de una palabra que también es muy común para el cáncer, las metástasis, que nos hablan de esta característica de los tumores de poder ir e invadir otros lugares por este proceso de crecimiento desmesurado, de crecimiento sin orden, sin control, de rebelión que les he mencionado. Ahora, ¿por qué se dio esa rebelión? Pues esas rebeliones empiezan por alteraciones genéticas. Entonces, ya estamos entonces teniendo a colación conceptos que vimos previamente. A veces la información genética no se mantiene estable, las letras llegan a cambiar, y ese cambio de letras implica que entonces nos propicia que existe esta posibilidad de inestabilidad, esta posibilidad de desorden, de rebelión. Ahora, para que ocurran estas alteraciones genéticas, en la mayoría de los casos está en relación a los factores que estamos expuestos momento a momento, a la radiación ultravioleta, a lo que comemos, a si hacemos ejercicio, si no hacemos ejercicio, porque todo eso está de cierta forma estimulando o alrededor de cómo funciona nuestro cuerpo, y puede llegar a influir en cómo entonces se regula, cómo se expresa, cómo funciona esta información genética, y si se mantiene íntegra o se empieza a perder, se empieza a alterar. Y ese es el origen de cualquier tumor. Entonces, por eso hoy reconocemos que en el cáncer, cuando ya hay todos estos fenómenos, hay como ciertas características que son comunes para los tumores. Claro, no son los mismos los tumores de mama que los tumores de próstata, que los tumores de hueso, que los tumores de intestino, los de colon, que los de estómago. Cada uno va a tener su particularidad. Sin embargo, la investigación nos ha permitido determinar ciertas características que son comunes, que les dan su identidad. ¿Cuáles son? Pues ya se los he mencionado de manera como muy salteada. Ahora vamos a tratar de enlistarlos. Uno es que crecen sin control. Nosotros le decimos a eso una proliferación desmedida. Aparte de que pueden invadir y hacer metástasis, van creciendo y van afectando lo que tienen alrededor, también tienen la capacidad de esos tumores por sí mismos también hacer sus propios vasos sanguíneos para que les llegue también sangre y entonces poderse estarse nutriendo. Tienen una como serie de mensajes que empiezan a mandar a las células de alrededor para que sus vecinas también empiecen a quererse desordenar. Entonces, esto también es parte de estos mensajes alterados que empiezan a estar como enviando y que hacen que se propicie más rebelión. Y eso lo vemos también como inclusive en fenómenos sociales, ¿no? Una vez que uno tiene un grupo de personas rebeldes, sabemos que empiezan a repartir volantes, hacen ahora con las redes sociales pues foros de este tipo, empiezan a mandar por cadenas de WhatsApp mensajes. Eso es también lo que pasa con el cáncer, esos son el tipo de mensajes a los cuales estoy yo haciendo referencia. Las células del cáncer, otra de sus características comunes, imagínense que se disfrazan y entonces se ponen como una capita para que las células de nuestro sistema inmune, que habitualmente reconocen lo propio y lo ajeno, para poder eliminar lo que no es de nosotros y pues tenernos a salvo, pues como se ponen el disfraz, se ponen la capita, ya no son perceptibles por el sistema inmune y entonces evaden ese sistema inmune, ¿no? Entonces, imagínense qué capacidad tienen, no solo de rebelión, sino de adaptarse a esa rebelión para poder estar no solo sobreviviendo, sino hacer que todo esté a su favor. Inclusive también en cuanto, ya les dije, hacerse vasos sanguíneos para que les llegue oxígeno y sangre, pero también para cambiar el metabolismo, para que la glucosa, es decir, todo lo que nosotros comemos, todo de lo que nos alimentamos, al final se termina convirtiendo en glucosa o azúcar. Y ese azúcar es fundamental para que nuestras células puedan funcionar. Lo que hacen las células de los tumores es promover
que esa glucosa se utilice, se maximice su utilidad para que le saquen todo el provecho, inclusive dejando a las células de alrededor normales sin esa posibilidad de también estar utilizando esa glucosa. Entonces, hasta este punto ya tenemos no solo el panorama de cómo es el cáncer, sino también conceptos en general de cómo funciona nuestra información genética y cómo la información genética en el cáncer, pues entonces es la base para que podamos tener estas alteraciones que llevan a las células a ser rebeldes, a ser malas, a tener esta capacidad de crecer, de no morir, de estar haciendo también esta inestabilidad a su alrededor. Entonces, ¿cómo podemos estudiar el cáncer? La primera gran división que quiero que tengan presente es que entonces podemos dividir a los estudios del cáncer en dos grandes grupos. Aquellos estudios que nos permiten estudiar a los tumores, y a eso utilizamos la palabra somático. Esto pues es una palabra que no es necesario que uno pues maneje como con regularidad. Lo importante es que recuerde que esta palabra tiene que ver con los tumores, con analizar todos estos fenómenos, pero a nivel del tumor. Y hay otros estudios que llamamos germinales, que estos nos permiten estudiar el DNA o la información genética que constituye a esa persona y que la podemos ver representada o resumida en una muestra de saliva, en una muestra de sangre, como lo ven en las películas o en las series, con un cabello, ¿no? Con un pedazo de hueso, ¿no? Cuando se hacen estudios de medicina forense, y que eso es representativo no de un tumor, sino es representativo de la información genética que constituye a un individuo y que recibió de mamá y de papá. Por eso aquí usamos la palabra germinal, porque es representativo de la herencia que se recibe de mamá y de papá, es decir, del óvulo y espermatozoide. Entonces, los primeros estudios que nosotros vamos a estar revisando son los estudios somáticos o los estudios que se hacen en los tumores. Y esto nos habla de los fenómenos que están ocurriendo en el 90% de todos los tumores de cualquier persona que tiene cáncer y que nos hablan de que pues, los tumores tienen este componente que conocemos como multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Yo les decía, bueno, todo el cáncer tiene como base alteraciones genéticas, es decir, esas instrucciones de cómo debe funcionar una célula están alteradas, están erróneas, y eso propicia que entonces la célula empiece a crecer sin ton ni son, evada el sistema inmune, utilice la energía a su favor, ya no la comparta con todas las células de su alrededor. Y entonces, ¿por qué ocurre ese desorden? ¿Por qué se dio o se propició que tuviéramos esa alteración a nivel de esa célula? Pues sabemos que esas alteraciones se deben a este contexto que llamamos multifactorial. Es decir, todo lo que hay alrededor de nuestras células, todo lo que hay en el ambiente, provoca estas alteraciones a nivel de un tejido, de una célula en particular, cualquier célula, y eso propicia que ahí se crezca o que aparezca o que se genere, que se geste un tumor. Entonces, en el 90% de estas enfermedades, de estos tumores que llamamos multifactoriales, no esperamos ningún riesgo especial para las familias de esas personas para que también se enfermen de cáncer. Claro que, pues si también tienen un componente de factores en el ambiente donde su dieta es inadecuada, donde están expuestos, por ejemplo, al tabaco, donde tienen falta de ejercicio, donde tienen obesidad, sobrepeso, pues su ambiente tiene muchos factores que pueden estar condicionando que se propicien este tipo de mutaciones. Pero no es algo que se está pasando de padres a hijos. En el 90% de las veces que ocurre el cáncer, no hay un riesgo para el resto de esos familiares para desarrollar tumores por alguna suerte de susceptibilidad o predisposición. Todo lo que está ocurriendo es en un tejido en particular, en un grupo de células que formaron un tumor. En el ejemplo de esta diapositiva es un tumor de mama, y entonces esto no se hereda, y los estudios que vamos a hacer al respecto nos van a decir todas estas características de los tumores, pero a nivel de ese tejido. No nos habla del individuo, nos habla del tumor. Entonces, estos estudios los podemos dividir en tres tipos.
estudios que estudian los cromosomas del tumor, es decir, esos libreros donde está acomodada la información genética del tumor. En la biblioteca lo que vamos a analizar son los libreros. Son estudios que me permiten ver cómo es que están funcionando desreguladamente esos genes que están alterados en el tumor, y entonces les decimos que son estudios de expresión génica. Imagínense que ahorita vamos a ver otra imagen más grande, pero son estudios que me permiten ver cómo en verde y en rojo qué genes están prendidos y cuáles están apagados, y eso en cáncer es muy importante porque yo ya sé cómo debe funcionar una célula normal, y entonces si sé que una célula normal debe de tener el gen 1 apagado y ahora lo tiene prendido, pues eso me permite también entender mejor cómo yo puedo tratar ese cáncer o cuál puede ser el pronóstico del tratamiento que se le va a dar a ese tumor por la predicción de cómo se están expresando estos genes. Y por último, tenemos los estudios que son como los más especializados, porque imagínense, si estamos viendo de los libreros a las letras, o cómo están prendidos y apagadas esa información, aquí el último tipo de estudios nos permite ver ya a nivel micro las letras, si alguna falta, si alguna sobra en un gen. Entonces ya no vamos a ver un librero, sino nos vamos a ir particularmente a un libro, a hojearlo, a un renglón, para saber si en una palabra en particular falta o sobra una letra, y entonces eso me puede estar también explicando tanto el tipo de cáncer, ayudando a saber con más detalle el tipo de cáncer, ayudando a saber por el tipo de letra alterada cuál puede ser el mejor tratamiento que pueden recibir esos tumores para que el tratamiento sea efectivo, inclusive también predecir el pronóstico de cuál se espera que sea la respuesta con esos tratamientos. Si se fijan, estamos hablando de estudios especializados. Habitualmente estamos acostumbrados a estudios en un laboratorio bioquímico general, en donde yo acudo, me toman una muestra de sangre, generalmente es del brazo o de alguna venita que tengamos como disponible. Algunos estudios se toman inclusive de arterias, y son estudios muy ya en este punto como automatizados, en el sentido en que se pone esa muestra de sangre en una serie de aparatos y me da un valor, me da el valor de la glucosa, me dice cuántos leucocitos tengo yo en ese momento, que son las células sanguíneas que me dan esta pues función de cuidarme en general de las infecciones, ¿no? Es mi sistema inmune, me dicen cuánto tengo de creatinina y eso me permite saber cómo está funcionando entonces mi riñón. Pero aquí estamos hablando de otro orden de estudios. Estudios que ven lo más pequeño que hay en una célula, y en este caso muy particular, de las células de los tumores, ver cómo está organizada esa información genética, cómo está prendida y apagada esa información genética, o cómo están las letras de los libros de mi información genética. Entonces, estos son estudios de alta especialidad, muy sofisticados, y por lo mismo, todavía en nuestros tiempos estamos hablando de estudios que habitualmente son costosos. Es decir, no los vamos a ver como en un estudio rutinario, en cualquier tipo de laboratorio o hospital. Son estudios que habitualmente están en laboratorios especializados en cáncer y se solicitan por especialistas en condiciones donde está probado que su análisis puede ser relevante para diagnosticar o para tratar. Esto es, de acuerdo a lo que hoy conocemos del cáncer, no necesariamente todos los pacientes, todas las pacientes van a requerir de este tipo de estudios. Conforme la investigación nos lo ha permitido, hoy ya tenemos identificados ciertos tumores donde hacer estudios de cromosomas del tumor, bueno, de las células del tumor, o hacer estudios de expresión de las células del tumor, o buscar mutaciones en las células del tumor, nos ayudan a poder delimitar mejor el diagnóstico o el tratamiento de los pacientes. Por eso es que les voy a citar unos ejemplos, pero ojo, el mensaje como muy relevante es que estos estudios se determinan de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a lo que se sepa de ese tipo de tumor y de acuerdo a lo que esté en la evidencia de demostrado que se pueda considerar útil hacer este tipo de estudios. Por eso no van a ser necesarios en todas las veces del cáncer. Ya el conocimiento de los tumores nos permite tener un parámetro de abordaje con estudios
de patología, eso sí es una piedra angular, estudiar el tumor a nivel de microscopio con el patólogo para que nos dé características de cómo se ve en general ese tumor, para después ya también con estudios de imagen, estudios de laboratorio, tener un panorama general como paciente que me permita tener un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico. En ciertos casos utilizamos estos estudios. Uno de los ejemplos es para un tipo de leucemia, un tipo de trastorno hematológico que se conoce como leucemia mielocítica crónica o leucemia mieloide crónica, perdón, en donde se sabe que es muy importante estudiar los cromosomas de la médula ósea de estos pacientes para buscar si hay un corte y un pegado diferente del cromosoma 9 y del cromosoma 22. Aquí yo tengo una caricatura de los cromosomas. Ustedes recordarán de las diapositivas anteriores que teníamos ordenados por parejas a los cromosomas. Entonces, donde está el cromosoma 9 y más adelante el cromosoma 22, que como vieron son cromosomas, son libreros que guardan diferentes tamaños, a veces como parte de los eventos que provocan toda la rebelión que lleva a este tipo de leucemias, lo que hay es que se rompe un pedacito del cromosoma 9 y se pega a un pedacito del cromosoma 22. Y a ese cromosoma le conocemos como cromosoma Filadelfia. Así es el nombre que se le dio por el momento y por el lugar histórico donde se descubrió que los pacientes que tenían este tipo de leucemia en su médula ósea, acuérdense que estamos hablando de una enfermedad que tiene que ver con hematología, con estas células que se producen en la sangre, que se producen en la médula ósea y que son parte de las células sanguíneas, pues entonces están teniendo de manera muy característica esta traslocación. Este corte y pegado de cromosomas, ¿no? Que es algo anormal, se ve característicamente en este tipo de leucemias y aquí sí es necesario hacer este tipo de estudios para determinar que estamos ante este tipo de leucemia. El tener esta identificación también nos permite saber qué tratamiento es el que va a ser efectivo para estos pacientes, que en este caso es un tratamiento que se llama imatinib y se hace el monitoreo con la búsqueda de este cromosoma después de dar el tratamiento periódicamente en los pacientes para saber y monitorear que están respondiendo bien al medicamento y cuando otra vez vemos este cromosoma sabemos que ya hubo resistencia a este fármaco y hay que usar otras estrategias de tratamiento. Es un ejemplo de cómo aplicamos este tipo de estudios. Otro ejemplo que les presento es este estudio donde vemos prendidos y apagados de genes que tienen que ver con las células de los tumores. Ojo, otra vez, aquí estamos hablando de hacer estudios a los tumores de las personas que tienen cáncer en ciertas condiciones. En este caso, un grupo muy específico de pacientes con cáncer de mama se van a beneficiar de poder hacer un estudio de expresión en las células de los tumores para saber qué pacientes van a requerir quimio después de tener, su cirugía y qué pacientes ya no se van a beneficiar de tener una quimioterapia. Las mujeres que tienen este diagnóstico sabrán que no todas reciben los mismos tratamientos. Algunas pacientes su primer tratamiento es una cirugía, algunas pacientes su primer tratamiento es una quimioterapia, algunas mujeres van a tener cirugía, quimio y radioterapia. Todo depende del tipo de tumor y del momento en que se diagnostica ese tumor. No es lo mismo tratar un tumor que es un tumor pequeñitito, que a veces ni siquiera se toca, se diagnosticó por una mastografía y que no ha invadido ninguna otra estructura, ningún otro órgano, a tratar a una paciente que cuando se diagnostica el tumor ya llegó, por ejemplo, a los pulmones o al hígado. Hay un grupo de pacientes en donde el diagnóstico puede ser ciertamente temprano, que puede haberse tratado inicialmente con una cirugía y donde tenemos la disyuntiva de si se va a beneficiar o no de hacer después un tratamiento con quimioterapia y en esas ocasiones, otra vez, esto no quiere decir que este tipo de estudio es para todas las pacientes con cáncer de mama, se puede utilizar como herramienta, no es lo único que se toma para decidir, pero es una herramienta, se puede hacer este tipo de estudios donde, les digo, de manera muy general, interpretamos qué genes están prendidos y apagados, lo comparamos con lo que debería ser lo normal de prendido y apagado, y entonces se determina qué pacientes pueden beneficiarse de considerarse sí con un riesgo alto, y entonces
darles una quimioterapia como un segundo momento de tratamiento. Y otros de los estudios, como ejemplo de cuando se altera un solo gen, pues son estudios todavía más sofisticados que implican analizar, imagínense, de esa biblioteca, ya no los libreros, ya no ver la biblioteca cómo está distribuido de pastas azules o pastas rojas, ¿no? Sino ir a un tomo y hojear una por una las letras que están conformando ese libro para saber si alguna estuviera mal escrita. Y eso también ocurre a veces, en este caso, en el ejemplo que les presento, en un receptor que está, bueno, los receptores, imagínense que son como antenitas que están en las células y que llaman o que mandan mensajes. En este caso, este receptor es parte de un mecanismo donde el mensaje es una señal para crecer. Entonces, imagínense que el libro se tiene que leer para tener como producto de la instrucción que nos da ese mensaje, la producción de esta antenita que se tiene que poner en la superficie de la célula y esa antenita va a llamar a factores para que la célula pueda crecer. Entonces, si el libro viene mal escrito, si el DNA trae letras de más, lo que va a provocar es que en lugar de que tengamos solo una antenita, vamos a tener una sobreamplificación. Y entonces, en lugar, vean, de que tengamos dos antenitas, uno del gen de mi mamá y otra del gen de mi papá, lo que voy a tener yo son muchas antenitas que van a estar llamando comida, y esto, como pueden anticipar, no es bueno. Es un mensaje de desorden, es un mensaje que va a decir, necesito comida para crecer y crecer y crecer, y esto pues entonces va a redundar en que tengamos un mensaje para promover la formación de células que van a ser desordenadas también y que tienen que ver con cáncer. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que esto está ocurriendo? Cuando leemos esta información genética y entonces vemos que no solo había una, sino había muchas copias de esa información genética, entonces había muchas copias de ese libro y entonces eso ya es claramente anormal y para eso entonces ya no estamos haciendo estudios del cromosoma, de los libreros o de que se prenden y se apagan, en general así de lejos veo cómo se ven acomodados mis libreros, no. Aquí ya estoy viendo particularmente las letras, cómo están mal escritas y eso me provoca alteraciones vinculadas al cáncer. Ahora, en el caso de este receptor, lo vemos amplificado con esto que les decía de muchas antenitas en la célula, en el 30% de los tumores, y eso es muy importante, porque cuando encontramos una mujer que tiene de este tipo de tumores, se puede elegir dar un tratamiento en especial, que es el trastuzumab, y que esto pues entonces le permite tener un tratamiento específico a ese grupo de pacientes. Ojo, no todas lo van a tener, solo un grupo, y eso entonces nos va a permitir saber quién se beneficia de este tratamiento y a quién no le va a funcionar este tratamiento. Ahora, hasta aquí hablamos de estudios que se hacen a los tumores. Hay otro grupo, se los mencionaba en esta primera diapositiva, donde veíamos los dos grandes grupos de estudios que se hacen en cáncer, que son los estudios germinales. Entonces, aquí lo que vamos a estudiar es la información genética que tiene una persona que recibió de mamá y de papá y que no es representativa del tumor, no. Es representativa de esa información que recibió de mamá y de papá y que está presente en cada célula de su cuerpo, menos en las del tumor, porque eso ya vimos que es un desorden, que es una guerra, que es una rebelión punto y aparte, que tiene sus propias maneras de comportarse. Estos estudios son para analizar con una muestra representativa que puede ser de sangre, que puede ser de saliva, eso es lo más común, qué es lo que constituye esa persona. ¿Y por qué hablamos entonces de cáncer? Si es lo que constituye, pues es de todo, porque hay un grupo de personas donde el origen de su cáncer tiene que ver con la herencia, donde en el óvulo o en el espermatozoide venía alterada parte de esa información y era información que nos debe de cuidar para el cáncer. Y que al momento de estar alterado, lo que nos va a provocar es que esa persona tenga una predisposición para desarrollar tumores. Cuando decimos cáncer hereditario no hablamos de que haya un tumorcito pequeño que se pasa de padres a hijos, no. Hablamos de estos libros, de estos genes que vienen mal escritos y que la instrucción era darnos una especie de policía para cuidarnos de cáncer de hueso y que si viene mal escrito, pues entonces ya me deja en riesgo de enfermarme de cáncer de hueso. Es una predisposición lo que se hereda.
Este grupo es un grupo minoritario. Si vemos el 100% de personas que tienen con cáncer, les decía, el 90% su enfermedad, su alteración genética para que los tumores se formaran, ocurrió por muchos factores, es multifactorial. Y solo en un 10% hablamos de un componente de predisposición hereditario, donde en óvulo o en espermatozoide venía una alteración que nos da esta predisposición. Y entonces aquí podemos ver o no, no es mandatorio que tengamos antecedentes de cáncer en la familia. Hay algunos otros datos que nos permiten distinguir este 10%, y para confirmarlo es que hacemos estudios en el DNA para determinar si estamos ante un caso hereditario. Entonces, ahí es lo que otra vez, ¿no? Distinguir. No es lo mismo hacer estudios en el tumor que hacer estudios que nos hablan de este componente hereditario, porque si tenemos una mutación que se transmitió en óvulo espermatozoide, eso va a estar presente en todas las células del cuerpo. Las mutaciones que ocurren en las células de cáncer solo están ocurriendo en el tejido, en el órgano donde se desarrolló el tumor. Entonces, estos estudios generalmente son estudios de lectura de genes. De los tipos que vimos como ejemplo es del tercer tipo, donde vamos a ir por el libro y analizarlo letra por letra para saber dónde está la letra mal escrita. Y encontrar esta letra mal escrita es muy importante porque me permite distinguir a individuos cuyo riesgo de cáncer es distinto, donde hay una predisposición, donde puede haber familias completas que se van a beneficiar de detectar quién más está en este riesgo para hacer acciones de prevención, y donde hablamos pues de un grupo muy específico de personas que tienen toda una dinámica de atención respecto al cáncer distinta. Y donde ahí mi especialidad, yo soy médico genetista, es donde está participando activamente, porque este proceso de explicar cómo ocurre, cómo uno se puede prevenir, cómo es que se transmiten los genes de padres a hijos, se llama asesoramiento genético. Entonces, aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, como es un centro nacional de cáncer, es la institución que en el país tiene estas características de poder plantear, de poder dirigir cómo se debe de atender el cáncer, pues tenemos también una atención destinada para este grupo muy especial de pacientes a través del lugar donde yo me encuentro, que es mi responsabilidad tener como su organización, que es la Clínica de Cáncer Hereditario. Y bueno, como pueden ver, no todas las personas con cáncer van a requerir este tipo de atención. Cuando se refieren pacientes aquí, al 90% nosotros no los vamos a atender. El 90% de todas las personas que viven algún tipo de cáncer no requieren venir a este tipo de consultas, solamente este grupo como muy especial. ¿Y cómo los distinguimos de entre todos? Porque son gente generalmente joven para el tipo de cáncer que les ha tocado vivir, porque son personas que a veces a una misma persona les ha tocado ya vivir 3, 4, 5 veces cáncer, no como una metástasis, no porque la enfermedad regresara o recurriera, sino como tumores, todos independientes unos de otros. Les decimos tumores primarios, porque muchas veces los distinguimos porque sus tumores son muy raros, es decir, cuando se diagnostican, decimos, este tumor se ve 1 en 1.000.000. Ese también es un dato para nosotros sospechar de cáncer hereditario, o cuando vemos a una persona que no sería lo esperado para verse afectada. Por ejemplo, un varón con cáncer de mama. En el caso de la familia y los antecedentes de cáncer, ojo, aquí yo he detectado que hay una idea como muy generalizada de que el cáncer es hereditario todo. Y vean que ya les expliqué que no, que al contrario es la excepción. Y también hay esta preocupación porque en las familias hay cáncer, porque hay un primo, porque hay un tío, porque hay un sobrino con cáncer, y entonces se nos queda la idea de que hay una cuestión bien importante de herencia de cáncer para las familias, y entonces todos debemos de estar como con esta idea de que se está transmitiendo de padres a hijos, y no es así. En la historia de la familia, claro que son criterios que nosotros consideramos para evaluar si hay esta posibilidad de que sea hereditario, pero lo consideramos cuando la familia está afectada solo en una rama, es decir, no que hay mamá con cáncer y un abuelito paterno y un tío del lado de mamá, o sea, por todos lados de mi familia hay cáncer, no, eso no lo consideramos como que sea algo para sospechar herencia, lo sospechamos cuando está solo en una rama,
es decir, abuelo, padre, hijo, pero solo del lado de mi mamá o solo del lado de mi papá, cuando están afectados a veces por un mismo tipo de tumor, por ejemplo, cáncer de colon en mi abuelito, cáncer de colon en mi papá, cáncer de colon en mí, entonces eso pues sí me habla de una lógica de que hay algo que se está transmitiendo con una línea, ¿no? Vertical de padres a hijos y está en una sola rama y somos todos muy cercanos y es el mismo tipo de tumor, pero por eso les digo, son consideraciones muy particulares que no solo es tener alguien en la familia con cáncer. Epidemiológicamente, es decir, como envejecemos y como es nuestra población, va a llegar un punto en que en todas las familias va a haber alguien con cáncer. Y eso no quiere decir que cada vez hay más casos hereditarios, no. A través de la historia de la humanidad, este 10% de casos hereditarios se ha mantenido constante. Lo que sí pasa es que pues envejecemos más, tenemos más chance de llegar a un diagnóstico y por tanto, también por eso es que parece que estamos viendo más el cáncer. Y también el hecho ineludible de que vivimos distinto, ¿no? Ahora comemos distinto, tenemos una actividad física distinta, estamos más obesos, ¿no? Entonces todo esto pues está contribuyendo a este componente multifactorial que altera nuestras células y que es el trasfondo del 90% de los casos de cáncer. Entonces, en este caso, pues los pacientes que tienen sospecha de una cuestión hereditaria, pues son pacientes que vemos en este tipo de clínicas, en este tipo de consultas de genética en los hospitales de oncología, y son pacientes que ameritarán hacer estudios del segundo grupo, estudios germinales que se van a tomar en sangre periférica o en saliva para determinar y confirmar este tipo de sospecha hereditaria. Pero como pueden ver, es un grupo muy específico, muy particular. Como conclusiones, pues entonces el cáncer se está explicando por alteraciones genéticas, ¿no? Hay otro grupo que se llaman epigenéticas que ahorita no tocamos, es un poco más complejo, pero bueno, esta es la base de todos los tipos de tumores que podemos ver. Ojo, aquí hay otra duda también muy frecuente que nos hacen. Las personas nos dicen, ah, bueno, es entonces esto que todas las personas nacemos con cáncer, o en todas las personas hay cáncer y ya nada más es un momento en el que se desarrolla. No es lo mismo que todos tengamos células y que esas células, algunas se pueden en algún punto descontrolar y generar esto a tener todos cáncer. Ojo, distíngalo bien, ¿no? Todos estamos compuestos de células, sí. Esas células tienen un reglamento que deben de seguir, sí. Tenemos un sistema de vigilancia anticáncer, sí. Y cuando eso falla, pues es cuando tenemos la generación de tumores. Pero para que falle necesitamos un ambiente que lo propicie y eso en el 90% de los casos son todos los factores que tenemos en el ambiente que pues nos están condicionando estas alteraciones. Solo un 10% de los casos son hereditarios. Ahora, los estudios que hay alrededor de entonces estos tumores se dividen en dos grupos, los que nos permiten estudiar los tumores, que de acuerdo a cómo se ve un tumor, cómo se comporta un tumor, entonces podemos determinar cuál puede ser su mejor tratamiento y su mejor pronóstico. Y hay un grupo de estudios que pertenecen al grupo 2, ¿no? De lo cual revisamos el día de hoy, que son estudios germinales que me hablan del origen a nivel de información genética que se recibe de mamá y papá para saber si hay un origen hereditario del cáncer. Entonces, esto es parte también de lo que hay que tener como muy a consideración para distinguir y diferenciar su utilidad. Por mi parte sería todo y pues tendríamos, me parece, algunos minutos para preguntas al respecto. Muchas gracias, doctora. De verdad es un tema muy, muy interesante y le agradecemos muchísimo la ponencia. Tenemos muchas felicitaciones por parte de redes sociales y algunas aquí en nuestro chat. También tenemos algunas preguntas que me gustaría hacerle para que pues las empecemos a resolver antes de que se nos agote el tiempo. La primera es, ¿hay diferencia entre una prueba diagnóstica y una prueba genética? Claro, de hecho, lo dije muy brevemente. Como pueden ver, pues son temas que tocan casi todo lo que conocemos de cáncer, entonces podríamos para cada pregunta seguramente destinar una sesión, pero en general, cuando hablamos nosotros del diagnóstico, pruebas diagnósticas, pues puede ser una mastografía, puede ser un ultrasonido, puede ser una biopsia, puede ser un laboratorio en sangre donde me van a tomar un marcador tumoral. Entonces, todas esas son pruebas diagnósticas que al momento de juntarlas, de integrarlas con lo que yo estoy viendo en mi paciente, me permiten llegar a una conclusión.
No es lo mismo que pruebas genéticas. Las pruebas genéticas se utilizan como pruebas diagnósticas. Ajá. Entonces yo voy a tener una mastografía, yo voy a tener, en algunos casos, ¿no? Yo voy a tener mis laboratorios en sangre y en algunas pacientes adicionalmente se va a considerar que a ese estudio que se hizo de patología, es decir, a esa muestra del tumor, se le van a estudiar si tiene un patrón de expresión génica para determinar si se beneficia o no de cierta quimioterapia. Pero ojo, ustedes pueden estar escuchando que esto no va a ser accesible para todos los pacientes, va a depender de qué hospital y de qué cosas tienen accesibles. Entonces, por eso las pruebas genéticas son una más de las pruebas diagnósticas que podemos tener disponibles para los diagnósticos de los pacientes. Pero el diagnóstico es integrar todo, lo que yo tengo de mis laboratorios, de mis estudios de imagen y sobre todo lo que yo estoy observando en mi paciente. Como médicos, lo más importante para nosotros son los pacientes en el sentido de lo que el paciente me está diciendo, no lo que me dice una hoja, no lo que me dice un laboratorio. Eso es una adicional, una herramienta de cómo yo integro un diagnóstico. Ok, doctora, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, ¿eh? Otra de las preguntas es, ¿quién es candidato para hacerse estas pruebas? Como les mencionaba, depende del tipo de tumor, el momento en el que yo esté estando en mi diagnóstico, en mi tratamiento. Todo va a depender de mi médico tratante o mis médicos tratantes. Ellos, con toda la evidencia que hay alrededor, determinarán si para mi enfermedad se requiere como una herramienta alguna de estas pruebas a nivel del tumor o, ahí viene la disyuntiva, de si en mí hay la sospecha de que yo puedo ser de estos casos especiales, excepcionales de herencia, y entonces no es que inmediatamente me mandan a hacer un estudio, no, lo primero es canalizar a una valoración con un especialista como un genetista, ¿no? Como una servidora, para que ahí podamos, lo que hacemos nosotros en primera instancia es darles una consulta donde vemos si realmente hay criterios para sospechar que sea herencia o no, y de ahí determinamos si necesita un estudio y qué tipo de estudio, porque no tenemos un gen de cáncer hereditario, tenemos 23,000 genes, no todos tienen que ver con cáncer hereditario, por lo menos conocemos 100, y de ahí con la clínica del paciente, con la historia que vemos del paciente, sabemos qué tipo de estudio podríamos solicitar. Pero ojo, entonces no es un estudio que yo llegue a cualquier laboratorio y diga, ah, mire, aquí traigo un bloquecito de mi tumor. Lo puede analizar para ver si sí me dieron bien mi tratamiento o no. No es así. Esto es en un grupo médico, con un grupo de especialistas, de acuerdo a la evidencia de lo que se sepa del tumor, de cómo esté yo, de en qué momento estoy llegando. Y cuando hablamos de herencia es, si se sospecha de herencia, me mandan a un especialista en genética y con una evaluación se determina si yo necesito entonces una confirmación con un estudio germinal para cáncer hereditario. Entonces, otra vez, no estamos hablando de dos grupos de estudios con necesidades distintas, con utilidades distintas. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿cuántos tipos de mutaciones existen y si el cáncer hereditario puede brincar generaciones? Mutaciones existen como letras hay en nuestro DNA. Imagínense, si les estoy diciendo que tenemos, vean ustedes una biblioteca, así la biblioteca más grande a la que ustedes hayan ido. Yo cuando les digo esto, me gusta imaginarme una que hay en Puebla que es preciosa. A lo mejor algunos han tenido la suerte de visitarla, sino cuando se termine la pandemia, de verdad, es una biblioteca de la época virreinal hermosísima, que está ahí en el centro de Puebla. Y entonces uno ve libreros y tapizado todo de libros. Entonces, imagínense que uno va y ojea esos genes, cada letra podría cambiar, cada letra, o se podría borrar, o se podría escribir una de más. Todo eso es una mutación. Entonces, no es para decir, ay, todo esto puede pasar, pues sí, pero nuestro cuerpo, dentro de todos los sistemas que tenemos para que funcione, también tenemos genes que están haciendo información para vigilarnos contra el cáncer. Se llaman genes tumor supresor. Cuando nos llega a fallar uno que viene de mamá o de papá es cuando tenemos las cosas hereditarias, pero al resto de las personas nos funcionan bien. Y entonces todo el tiempo estamos teniendo mutaciones. En este momento que estamos hablando, que me está dando la luz ultravioleta, que estoy con la computadora y el celular prendidos, que si me tomo una agua llena de cosas, de chunches de colorantes, eso va a provocar daño en mis células, pero mis células lo pueden reparar y lo reparan constantemente.
Nuestro cuerpo tiene este sistema anticáncer totalmente probado, perfecto y demás. A veces falla y es cuando vemos el cáncer. Y cuando falla desde lo que viene de mi mamá o de mi papá, vemos el cáncer hereditario. Entonces, de cáncer hereditario por lo menos conocemos 100 genes y por lo menos, por tanto, hay estos 100 tipos distintos de cáncer que se puede heredar. Entonces, por eso no es que yo pueda ir con una suposición a cualquier lado y decir, ah, pues hágame los 100 genes y a ver qué sale. No, es algo que necesitamos a alguien que con el conocimiento nos haga esta evaluación para que se guíen ese tipo de diagnósticos. Tenemos muchísimas preguntas, doctora, pero pues también tenemos tiempo. Me gustaría hacerle a lo mejor otras dos. Ajá. Y es que, dice una paciente, ¿existe posibilidad de que los hijos de padres con algún tipo de cáncer, por ejemplo, un padre con cáncer de colon y una madre con cáncer de mama, les hereden esta posibilidad de desarrollar cáncer a sus hijos? Fíjese que nosotros en nuestra consulta hemos visto algunos pacientes con este tipo de historia y es una duda totalmente razonable, ¿no? Si me están diciendo que papá y mamá transmiten la información genética y mi mamá se enfermó de cáncer y mi papá se enfermó de cáncer, yo me alarmo y digo, de seguro algo me va a pasar. Otra vez, hay que no perder el timón. El 90% de todas las veces que ocurre una enfermedad de cáncer es algo multifactorial y es algo esporádico. Esto quiere decir, si desafortunadamente a mi mami le tocó tener cáncer de mama y a mi papi le tocó tener cáncer de colon, no quiere decir que automáticamente a mí me va a pasar, no. Tenemos que evaluar cada caso, ¿no? Pero en general, si no hay una explicación, no hay una sospecha, como en el 90% de los casos no va a haber para esa mamá y ese papá, el riesgo no tiene que ser algo especial para esos hijos. Ahora, si yo me pongo ya a ver con detenimiento y analizo cada caso en particular y veo que a lo mejor en el caso del papá con cáncer de colon, pues resulta que también tenía otros dos hermanos con cáncer, uno de colon y otro de una hermana con cáncer de endometrio, que su mamá había fallecido de cáncer de vejiga, que tenía un tío, abuelo que también había, pues eso ya no es algo que entonces digamos es multifactorial y esporádico. Ahí ya sí valdría la pena pensar en una cuestión hereditaria y entonces ya ver con otros ojos a esa familia, a esos pacientes. Pero de entrada no hay que perder de vista que el 90% de todas las veces que ocurre el cáncer no tiene que ver con la herencia. Claro que como hijos, claro que como un hermano, un padre, ¿no? Nos preocupamos por nuestro ser querido y vamos a decir, bueno, me preocupa también qué le va a pasar a mi otro hermano, a mis hijos, pero en 90% de los casos no hay esta preocupación de herencia. Realmente es un grupo muy pequeñito, muy específico, donde sí estamos viendo la posibilidad de que esto se esté repitiendo con una predisposición y donde hay cuidados especiales, donde hay una prevención y toda una dinámica distinta. Son personas con alto riesgo de cáncer, pero son las menos. Ok, mire, esta está un poco más específica, doctora, pero dice, de acuerdo a lo que comenta de estudios germinales para cada paciente, ¿qué diferencia encuentro entre pedir un microarreglo o un exoma o un panel? ¿O me voy directamente a genoma? Era como ver lo que veíamos de analizar la información en la manera en que está organizada. Estos ya son términos un poco más técnicos. Por ejemplo, en un microarreglo hay diferentes tipos de microarreglos, pero podríamos ver desde cómo están organizados los libreros, ¿no? Que no estén intercambiados y que no, estén todos completos, que no estén uno de más, uno de menos. Hasta podríamos ver también con esos estudios de microarreglos, este tipo de estudios que les enseñé de como genes que están prendidos y que están apagados. Entonces, en realidad, este tipo de estudios los pedimos de acuerdo a lo que nosotros estemos necesitando. No hay un estudio universal por eso que se hace. En ciertos pacientes que el conocimiento les ha llevado a decir, necesito yo saber si una letra alterada hace la diferencia para elegir un tratamiento A o un tratamiento B, entonces yo voy a ir directamente a pedir un estudio de secuenciación para analizar ese gen. Si yo no sé, si eso no se sabe para ese gen y se necesita ver cuáles prendidos y apagados, entonces voy a pedir un microarreglo. Pero luego eso ya es un tema un poco más técnico que depende de lo que vamos a nosotros a necesitar por tumor y por necesidad del contexto clínico de los pacientes. Ok, doctora, mira, entonces tenemos muchísimas preguntas más, pero les voy a pedir que me las manden a mi correo y si se puede, se las puedo enviar a usted para Con que mucho después no gusto, con las... mucho gusto.
nos las responda, porque sé que usted también tiene tiempo, todos nuestros participantes también. Entonces, nos siguen llegando muchísimas felicitaciones, doctora, de verdad, qué tema tan interesante, tan bien explicado, y les agradecemos a todos por ingresar y en especial a las organizaciones que siempre nos acompañan. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, sus conocimientos en el tema, y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Un gusto, una excelente tarde. Muchas gracias, doctora. Estuvo muy bonito. Gracias. Gracias, cuídense. Bye.